Bueno, vamos a leer la carta de Alan García, bastante extensa, por cierto. Sin embargo, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice este documento? Excelentísimo señor presidente de la República Oriental de Uruguay, don Tábare Ramón Vázquez Rosas. Excelentísimo señor presidente. En mi condición de expresidente constitucional de la República del Perú, donde ejercí el honroso cargo de jefe de Estado elegido por el pueblo en 2 ocasiones, recurro a usted para solicitar asilo político en Uruguay. Hoy, una vez más en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Estallado el escándalo Odebrecht, como en otros países, se iniciaron las investigaciones y con ellas se descubrieron y probaron grandes sobornos. Así, al expresidente Alejandro Toledo se le investigó y enjuició por haber exigido y recibido 20 millones de dólares en la obra de la carretera interoceánica. Al expresidente Ollanta Humala se le investigó y detuvo por el hallazgo de 3 millones de dólares aportados en su campaña y confirmados en sus agendas personales. Pero además, el descubrimiento de supuestos servicios financieros prestados por Pedro Pablo Kuczynski a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú, al mismo tiempo que era ministro de Economía del gobierno de Toledo, y el cobro por ellos de 4 millones de dólares, originaron su vacancia presidencial en febrero del presente año. Toda la atención fue puesta en mí, a la espera de que las delaciones acordadas entre la empresa y la Fiscalía de la Nación arrojaran alguna prueba de pago o soborno. Por el contrario, en todas sus declaraciones durante 2 años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios reiteraron, textualmente, jamás se habló con Alan García de nada ilícito y jamás mencionaron, como en todos los otros casos, montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. Todo ello, a pesar de las especulaciones gratuitas o rumores que los adversarios y los agentes del gobierno difundieron. No existe, pues, ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito mencionados por ningún declarante peruano o brasilero. Más aún, el Congreso aprobó por mayoría de 65 a 18 el 9 de noviembre de este año un amplio informe de la Comisión Multipartidaria Lavallato, elaborado en 2 años, en el cual se precisa que no existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan García con los temas investigados. Sin embargo, dice Alan, aunque el fondo y la conclusión son claros, en mi país la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones. Hoy, y con el propósito político y persecutorio, se mezclan y confunden tipos penales para extender los plazos. Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito. Luego se añade a este la figura de lavado de activos para aumentar el plazo investigatorio de 8 a 12 meses. Y finalmente se agrega la figura de organización criminal para que ese plazo investigatorio llegue a ser de 30 a 6 meses, ampliable a otros 36. Y durante ese tiempo se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno. Estoy dando lectura a la carta que ha enviado el exmandatario Alan García al embajador de Uruguay. ¿Qué más dice? Desde que concluí mi segunda presidencia, he hecho frente a múltiples acusaciones y a todas he respondido, asistiendo en 48 ocasiones a las fiscalías, a los juzgados y al Congreso de la República. Ninguna condujo a proceso, pues ninguna evidencia ni prueba se halló.
pero sirvieron para la destrucción sistemática y periodística de mi imagen política. Sin embargo, producida la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por las razones antedichas, un nuevo tipo de política se ha instaurado en la confrontación y el arrinconamiento de los otros poderes, aprovechando el antiparlamentarismo tradicional e histórico del pueblo peruano. Se ha convocado a un referéndum para establecer la no reelección de los congresistas como un recurso para fortalecer la pasajera popularidad del presidente accesitario tras la vacancia. Además, aprovechando las escuchas telefónicas practicadas contra algunos magistrados, apenas al 0.1% del total de jueces y fiscales del Perú, se inició la batalla por capturar la Fiscalía de la Nación, en la que había sido elegido el fiscal Pedro Chávarri, con el propósito de destituirlo y entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno. Por primera vez en un régimen en apariencia democrático, tanto el presidente accesitario como su primer ministro han reclamado públicamente la destitución por el Congreso del fiscal Chávarri. Y como el Congreso de mayoría contraria no accediera a tal exigencia, se optó por usar los procedimientos penales, acusando al partido fujimorista de haber recibido $1 millón como contribución a su campaña electoral. Para ello, se aplicó la figura de lavado de activos. Presumiendo que esa supuesta ayuda provenía de actividades ilícitas de Odebrecht y que los beneficiarios lo sabían, inmediatamente toda la organización de ese partido se denunció como una banda criminal y se aplicó indebidamente contra sus dirigentes la detención provisional por 36 meses, contra las opiniones y resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional del Perú. Más grave es que cuando ese partido solicitó al premier César Villanueva una reunión con el jefe de Estado, este respondió que para conversar deberían primero destituir al fiscal Chávarri en una pública y escandalosa exigencia que comprueba el interés político del régimen por cambiar de fiscal, para evitar, como se presume, su propia investigación y enjuiciamiento por casos en los que exministros del régimen Kuczynski, como los actuales presidente y primer ministro, estarían comprometidos. En esta situación, con el Parlamento judicialmente coaccionado, una Corte Suprema en la que renunció el presidente y 5 vocales son investigados, con un Consejo Nacional de la Magistratura inexistente, una Fiscalía de la Nación acosada y en lucha con fiscales inferiores, con intereses políticos coordinados con el gobierno, según declaración del fiscal de la Nación. La justicia en el Perú vive una situación anómala y la situación jurídica de un dirigente político opositor está gravemente amenazada. No hay fiscales ni jueces naturales o imparciales en el Perú. Por ejemplo, uno de los casos por los que se me investiga, a pesar de haberse comprobado por su propia declaración que la empresa Odebrecht jamás me pagó un centavo, un escandaloso, una persona a la que jamás conocí, vendió una vivienda en un barrio popular, recibió el pago, pero después se negó a entregar el bien y además denunció al comprador por apropiación ilícita. Rechazadas 5 primeras denuncias fiscales por no ser racionales, la misma persona encontró como recurso presentar una 6ª denuncia, señalando que el comprador es un testaferro de Alan García. Por tal argumento, esta 6ª denuncia sí ha sido tramitada, iniciándose mi investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esa, señor presidente, es la situación que vivo en un ambiente de persecución política. Y hace unos días se difundió la infamia de que una conferencia internacional que ofrecí a la Federación Industrial de Sao Paulo, ya como expresidente en el año 2012, que fue contratada por una agencia cuyos honorarios me fueron depositados en mi cuenta personal en Lima, pagando de inmediato el 30% de impuestos por ella, provendrían de los fondos de Odebrecht, que es solo una de las miles de asociadas de esa federación industrial. Sin embargo, con esa sola afirmación, en el mismo día se ha dictado contra mí una medida de impedimento de salida del país,
por lo que comprueba el uso exagerado y político de los procedimientos. Señor presidente, yo he sabido afrontar dentro de las leyes todas las acusaciones o especulaciones y ya en una ocasión la Corte Suprema del Perú, en última instancia, me exoneró de todas ellas entre enero de 1992, pero destituida esa Corte por el golpe de Estado de ese año y acosado por los golpistas, fui protegido por Colombia, patria de las leyes, pero hoy la situación es similar, como se irá conociendo paulatinamente. Por tal causa, como presidente electo en 2 ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país. Es gracia que espero alcanzar. Muy respetuosamente, Alan García. Información. Pero ¿qué es lo que responde luego Martín Vizcarra? Dice, no existe persecución política en el Perú y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales. Eso es lo que dio a conocer públicamente Martín Vizcarra.